Ya, poniendo un ejemplo un poquito así más básico, les ejemplifico así. Ustedes toman diariamente, me invento el bus A para irse a su trabajo. Normalmente ustedes toman ese bus, pero por ave razón o por decisión propia, ustedes comienzan a decidir ya no ir en ese bus, sino tomar el bus B, que toma otra ruta y les cuesta diferente, ejemplo. Entonces, el tomar esa decisión es generar ese cambio, ¿sí? Entonces, por ahí partimos. El cambio es una decisión, ¿sí? Que puede deberse a decisión propia por voluntad o netamente que sea en un punto como que de forma obligada, ¿ok? Entonces, eso es un cambio, ¿ya? Entonces, dentro de la organización, un cambio organizacional, conceptualizando el tema, es una transformación que se da de manera interna. ¿Sí? Se transforma algo. ¿Qué puede ser lo que ustedes decían? Los procesos, las estructuras, los planeamientos cambian. ¿Por qué decimos que de manera interna? Porque esto se lo realiza mucho más en la parte interna de la organización y este cambio se refleja en la parte externa, ¿ok? Entonces, los cambios es una transformación de forma interna que puede estar planificado o no. O sea, como les digo, puede ser de manera voluntaria o puede ser realmente algo obligatorio o forzado que se tenga que dar este cambio. Entonces, puede planificarse o no. Entonces, la idea de este cambio organizacional o los cambios que se den en una organización es que se tiene que adaptar la empresa a una nueva realidad, ¿sí? Es decir, algo no está correcto, funcionando, por ende yo tengo que adaptarme y cambiar la situación con el objetivo de mejorar y establecer o cumplir mis objetivos como los tengo organizados o planificados dentro de la organización, ¿sí? Entonces, tenemos que el concepto de cambio es una transformación que se puede no planificar para adaptar a la empresa a una realidad, a una nueva o a ver cómo adaptarse a la realidad que está sucediendo en ese momento. Entonces, ahora vamos con el concepto de cómo se gestiona este cambio organizacional. O sea, ya es una gestión que se da dentro de una empresa. Porque nosotros podemos decir que los cambios siempre se están dando, pero ahora, ¿cómo se gestiona este cambio dentro de una organización? Conceptualizando, decimos que la gestión del cambio organizacional viene a ser ya un proceso. ¿Qué hablábamos nosotros de los procesos? Son una serie de pasos, de actividades que se tienen que realizar para cumplir un cierto objetivo. Entonces, por eso hablamos de que es un proceso. Este proceso nos va a permitir preparar, acompañar y apoyar. ¿A quiénes? ¿Quiénes dice ahí? ¿A quiénes dice ahí? A las personas. Ya, a las personas. ¿Por qué creen que decimos que a las personas? ¿Por qué será que nosotros este proceso de gestión del cambio se lo realiza con el objetivo de preparar, acompañar y apoyar a las personas? Buenas noches, dice. Buenas noches, segundo. Cuenta. En ese tema sería, es que en tema organizacional sería también que puede ser una persona que vaya organizando y también de un cambio, ¿no? Dentro de un como un tipo líder. ¿Ya? En este caso, al cambio, un ejemplo, digo, en una organización, al cambio hay una persona como líder, pero esa persona quieren tratar una cosa ya, pero por alguna emergencia todo dan un cambio. Entonces, también esa persona como líder puede ser, esto íbamos a tratar hoy día, pero hay una emergencia, vamos a hacer un cambio. También puede ser a través de eso, ¿no? Yo entiendo en eso, Lice.
Mm, sí, no, o sea, no va por ese ámbito. Yo digo, ¿por qué creerán que nosotros hacemos este proceso, esta gestión del cambio con el objetivo de preparar, acompañar y a las personas? El objetivo principal es que las personas son las que se ven afectadas directamente con los cambios, nadie más, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos las personas las que estamos dentro de una organización. Las personas son la organización. Entonces, cualquier situación de cambio que se dé va a afectar directa o indirectamente a cualquier persona de la organización. Entonces, es importante gestionar esto, prepararlo para que las personas se adapten a esta nueva realidad. Como hablábamos del cambio, que es la realidad nueva que puede darse. Entonces, las personas tienen que adaptarse a este nuevo cambio. ¿Sí? No, no creo que se vaya. No, 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 sí. A ver. Entonces, entendiendo que la gestión del cambio nos permite realizar una actividad para que la gente se adapte a este nuevo proceso, a este nuevo cambio, tenemos que entender que hay diferentes tipos de cambios, así como habíamos visto diferentes tipos de crisis, hay diferentes tipos de cambios que se puede dar en una organización. Entre ellos tenemos, por ejemplo, cambios estratégicos, aquellos que están enfocados directamente a todo lo que es la planificación, a todo lo que es la logística, digamos, todo lo que es la dirección de la organización. Sí, sobre todo lo que son los planes, a todo lo que son normativas, a todo lo que son reglamentos, son los cambios que se pueden dar. En el ámbito tecnológico, cambios, por ejemplo, en temas de maquinarias, en temas de software, en temas de equipos de computación, pueden darse estos cambios. En el ámbito de procesos, cuando se realizan cambios en la forma en los pasos de cómo realizar ciertas actividades, ¿sí? Entonces ahí también se dan estos cambios. En el ámbito estructural sería en los cambios que se pueden dar en el ámbito de la estructura organizacional, cambios de líderes, de jefes, de puestos. Y en el ámbito cultural, cuando se busca mejorar o establecer un nuevo ámbito cultural, de cultura organizacional dentro de la empresa, ¿no? Estos cambios pueden darse de manera evolutiva, quiere decir que van a ir incrementando en el tiempo, es decir, escalando, van de poquito a más. Aquí viene un ejemplo muy práctico en esto, que es, por ejemplo, cuando los niños entran por primera vez a una escuela. Al ser chiquitos, los profes o las escuelitas les dicen, para que los niños se adapten, la primera semana van a venir 2 horitas, 1 horita. La segunda semana ya vienen 2 horitas. La tercera semana ya vienen 3 horitas. Y la cuarta semana ya vienen el horario completo. ¿Por qué lo hacen? Porque es una forma de ir adaptando de a poco el procedimiento, el cambio para el niño. Porque si lo hacemos de forma abrupta, el niño va a generar mucho problema, ¿no? No va a querer, a veces llora. Y las primeras semanas a veces son complicadas para los niños. Entonces, por ahí vamos. Entonces, dentro de una organización se pueden aplicar estos cambios de manera progresiva, que sea de poco a más hasta que se haga el cambio completamente. Tenemos también de forma radical, como yo les decía, ya es un poco más forzado, como que obligado a realizar el cambio, es decir, ese rato. Aquí podemos poner un ejemplo muy práctico de fallece el jefe de un área. Es un tema radical que los directivos tendrán que tomar la decisión de ver a quién lo colocan nuevamente para cubrir el puesto por algo que sucedió de manera imprevista.
Entonces puede darse inmediatamente y obviamente ese cambio de tener un nuevo jefe, de adaptarse a la forma de trabajo de la persona, o sea, genera todo este tema. También tenemos los cambios departamentales, cuando se decide hacer cambios en solo un departamento de la empresa, solo en ciertas áreas de la empresa, o los generales que ya podríamos decir que son cambios que se aplican a toda la organización, ¿sí? Y el otro tema. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué hablamos en la comunicación, que es la gestión, que la comunicación para la gestión del cambio organizacional? ¿Por qué es importante tener este ámbito en este tema? Porque cuando nosotros hablamos de cambios en cualquier ámbito, no solo en lo organizacional, en cualquier ámbito, los cambios generan incertidumbre, generan miedo, generan rumores, desconfianza y sobre todo resistencia. Entonces, como estos cambios generan todas estas emociones que son, podríamos decirlo, negativas en las personas, y por eso hablábamos que nosotros trabajamos con las personas en este ámbito de la gestión del cambio, es porque ellas o las personas somos las que emitimos estas emociones. Entonces, por esto es importante este tema de la comunicación dentro de la gestión del cambio de una organización. ¿Por qué? Porque la comunicación nos va a ayudar a reducir mucho todas estas partes emocionales, es decir, la ansiedad que genera el pensar que va a haber un cambio. Adicional, el establecer esta comunicación en una empresa con todo el conocimiento que ya hemos ido viendo, estableciendo bien los emisores, los receptores, el mensaje, el canal, va a generar en las personas claridad de lo que se debe o no debe hacer dentro de una organización. Y adicional, obviamente, también nos va a apoyar y nos va a ayudar a construir el compromiso que se necesita en las organizaciones de parte de las personas para que los cambios sean de manera adecuada. ¿Sí? ¿Está entendido hasta ahí? O ya les confundí con algo. Clarísimo, entonces. Y dicen, ahí Sí, yo profe. no entendí, dicen, puedes repetirme porque ya confundí también, porque con... A ver, el tema principal o el tema de este módulo, el tema 3, se llama la comunicación en la gestión del cambio. Entonces, nosotros vemos que hay la gestión del cambio dentro de una organización y decimos que las organizaciones siempre van a sufrir este cambio organizacional, sea de manera voluntaria o sea de manera forzada, ¿no es cierto? Al existir este cambio, es importante la comunicación porque nos va a permitir y nos va a ayudar a manejar todo esto que genera la ansiedad, genera la incertidumbre, los miedos, los rumores, las desconfianzas y sobre todo la resistencia. Y aparte nos va a ayudar a mejorar, a construir compromiso y a que la gente esté clara con lo que tiene que hacer. A ver, un ejemplo muy claro en esto podríamos ponerles cuando nos cambiamos de casa. eh, si somos los papás, los que nos, o sea, con hijos que nos vamos a cambiar de casa, ¿qué hacemos con los niños? Eso va a ser primero va a generar un cambio, ¿no es cierto? Es un cambio lo que se da, un cambio de casa. Es irse de un lugar a otro y este lugar primero es desconocido, segundo, no sabemos, como niños no sabemos dónde están, ¿sí? Y como niños también nos genera ese miedo de que no sea algo que a mí me guste, podría decirse. Entonces, como papás, ¿nosotros qué hacemos? Hablar con ellos, ¿no es cierto? Mira, mijito, nos vamos a cambiar de casa, vas a tener tu cuartito, va a ser así, ya sabes, cocina. Entonces, estamos generando, al momento de comunicarnos con nuestro hijo, de que se va a dar este cambio, estamos generando confianza y claridad de lo que va a pasar con el cambio de casa a un niño, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va este tema. Entonces, lo mismo es en la organización.
si la organización va a establecer un cambio dentro de la misma, ¿qué hacen las personas involucradas, en este caso los directivos? Tienen que comunicar este cambio a las personas, a los colaboradores y ser muy claros en esto para que la gente no empiece a tener miedos, incertidumbres y empiece a generar rumores o comiencen simplemente a desconfiar del por qué se está dando los cambios, ¿sí? Entonces, por eso es importante que se comuniquen, informen respecto a la situación que se está dando. Entonces, por eso que es importante este tema de la comunicación en estos procesos de cambio que pueden surgir en una empresa. ¿Sí? Entonces, Gracias. ¿por qué nosotros hablamos o especificamos netamente lo que es la resistencia? Cuando nosotros generamos, cuando se genera un cambio dentro de cualquier persona, en cualquier ámbito, la primera o una de las primeras emociones que se generan en las personas de manera natural es esto de la resistencia. ¿Y por qué decimos que se genera de manera natural? Es porque al desconocer qué es lo que va a pasar, preferimos como que quedarnos en lo seguro. Entonces ahí es cuando uno empieza a generar resistencia a que el cambio se dé. ¿Sí? Esta resistencia se refiere prácticamente, primero, el miedo a perder la estabilidad. ¿Sí? El miedo es una emoción que nos ayuda a nosotros a mantenernos vivos prácticamente. Entonces, cuando el cerebro, cuando nuestro cuerpo em, se da cuenta de que hay algo desconocido, que no sé qué va a pasar, genera es como una alerta que te dice, no, esto puede hacerte perder la vida. A ese punto lo hace pensar. Claro que yendo a lo lógico, un cambio puede que no sea así, pero el cerebro está enfocado en eso. Entonces, por eso, si uno pierde esta estabilidad o esta constancia de donde yo estaba, comenzamos a generar esa resistencia, ¿sí? También se da por la falta de información, como yo les digo, si uno no informa, uno empieza a generar dudas y puede inconscientemente empieza a generar, se imaginan cosas, se inventan muchas cosas, posibles situaciones de lo que pueda pasar frente a estas situaciones, a estos cambios. También se da la resistencia por experiencias, es decir, yo ya viví cierta situación, yo ya sé cómo es y tengo miedo nuevamente a que vuelva a pasar. Entonces, por eso también se genera el ámbito de la resistencia. También se da por sentir que se pierde el poder o el control frente a alguna situación. Los seres humanos nos encanta tener el control en todo o el poder en todo. Y cuando sentimos que lo perdemos, se vuelve a generar, como les comento, este tema del miedo y obviamente volvemos a resistirnos a los cambios que se pueden generar. Y también puede darse la resistencia por pensar en el ámbito laboral, en el ámbito organizacional, que puede darse una sobrecargo de labores. Pensar, es que si hay este cambio, voy a trabajar más, me van a dar más trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso puede ser que se genere esta resistencia. Pero este ámbito, este tema, es natural, o sea, realmente cuando nosotros hablamos de cambios, y no solo en el ámbito organizacional, en muchas cosas, y ustedes tienen que ir pensando en sus vidas en qué momento han puesto resistencia a los cambios, porque esto se da en todo momento. Cuando hay un cambio en nuestras vidas, siempre tendemos a resistirnos a que se dé. Entonces, va a ser algo que esté netamente arraigado a este tema del cambio. Y esto es un punto muy importante porque a nosotros tener que gestionar este tema del cambio organizacional, tenemos que tomar en cuenta este punto de la resistencia y de cómo evitar de que esta resistencia se genere a tal nivel que evite que la persona confíe y avance en los cambios que se deben de dar. Entonces, para nosotros entender este tema de la resistencia, tenemos que ver
que no solo se pasa por ese ámbito. Aquí vemos lo que se llama la curva de la emoción o la curva del cambio de la emoción. Entonces, ¿qué nos dice? Que cuando se genera un cambio en cualquier ámbito, esto se aplica, como les digo, en cualquier ámbito, organizacional, personal, cualquier ámbito. Lo primero que va a surgir cuando existe un cambio es la negación, es decir, vamos a negarnos a que el cambio se dé. Vamos a decir, no quiero, no quiero y no quiero, ¿sí? Posterior, empezamos a tener en este ámbito de la comunicación, empezamos a tener esta información, nos explican el para qué será o por qué será el cambio, pues empieza a bajar la curva y tenemos el ámbito de la resistencia, que les digo lo que normalmente pasa. La gente empieza a evitar que se dé ese cambio, no quiere dar el siguiente paso. Es como que se queda trancado ahí porque no sabe que haya más allá del cambio. Entonces empieza esta resistencia. Posterior a esto, como que la curva sube y viene ya como que el ámbito de la curiosidad y de la exploración, o sea, empezar a entender para qué o por qué se va a dar este cambio. Y al momento que yo entiendo y lo interiorizo, lo comienzo a aceptar. ¿Sí? Acepto el cambio y al aceptar el cambio yo empiezo a poner un compromiso respecto al mismo. Entonces empiezo a hacer todas las actividades, todas las cosas que yo tengo que hacer para poder generar este cambio. Y muchas veces puede ser que este tema se quede netamente en el ámbito de la resistencia. Puede darse dentro de una organización. ¿Sí está entendido eso? ¿Sí me expliqué? Sí, 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 licenciada. Muy bien, muy bien. Ya. Entonces, ¿Puedo responder un poquito en el tema de resistencia? claro, dime. Bueno, a todos buenas noches. Y igual creo que llegué atrasado, no pude estar desde el principio. Primeramente, que el cambio y la resistencia me parece muy importante porque de pronto en las organizaciones y también en las empresas o en donde que estemos nosotros, o de pronto desde el Estado Nacional también tenemos en la Constitución el artículo 98 de la resistencia. Por ejemplo, si el Estado no quiere cumplir con lo que dice o cambia algunas otras estrategias, entonces nosotros acogemos al artículo 98 y resistencia incluso puede salir para un paro nacional, resistir y luego cuando ya regresa ya dice, bueno, me acepto ya lo que ustedes resistieron, entonces acepta, ahí sí ya se queda, ya quedamos aceptados por lo que ahí siempre como organizaciones resistimos. Creo que es importante esa parte para yo analizar lo que dice de cambio y resistencia. Sí, es un ejemplo muy práctico, me parece muy interesante que lo hayas mencionado, porque ahí podemos notar más ejemplificado este ámbito, ¿no? O sea, ¿qué hace Ajá, el gobierno? El gobierno lo que va a hacer es solicitar cambios, ¿no es cierto? Cuando hace ajá, cambios en cualquier sí, ámbito, eh, las personas en sí, porque siempre hablamos de las personas en este tema, ujú, organizaciones o algo, siempre va a haber personas, eh, si no quieren este cambio, o sea, si no lo admiten, si no lo aceptan, pues van a generar esta resistencia. Y es lo que yo les decía, si generas ajá, resistencia, o sea, les tienen miedo a lo que va a pasar, no tienen la información correspondiente, etcétera, etcétera, lo que va a ocasionar es que se quedan ahí y el cambio no se va a dar. ujú, Entonces, como usted dice, si aplican esta ley de la resistencia, el gobierno no puede hacer estos cambios. ujú. Entonces, por ahí partimos, ¿no es cierto? Sí, gracias, Leslie. Ya, chévere. Entonces ahí lo ejemplificamos mucho más práctico para que lo entienda. ¿Ya? Entonces, como decíamos, la comunicación organizacional, que es el tema del módulo en general, es muy importante dentro de este ámbito, dentro de este tema de los cambios organizacionales. Nosotros podemos decir que los principios que la comunicación necesita para que la gestión del cambio se dé adecuadamente, ¿sí?
dentro de una organización es que lo primero es que esta comunicación tiene que ser transparente, ¿sí? Poniendo nuevamente el ejemplo del que nos decía Alberto. Si el gobierno, y ahí viene bastante en el claro ejemplo lo se me fue el nombre, de la última encuesta que realizaron sobre, ay, ¿cómo se fue? Se me fue el nombre. Sobre De esta, la última reforma, de las últimas 4 preguntas que nos hicieron votar, ¿se acuerdan? La consulta, Eso, la consulta popular. Cuando hicieron este ámbito de la consulta popular con las 4 preguntas, una de ellas era el ámbito de cambiar la constitución, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Aquí hubo mucho tema porque no había claridad ni transparencia sobre el tema de parte del gobierno. Entonces, al no haber claridad y transparencia en la comunicación que estaba dando el gobierno hacia nosotros, los receptores, como pobladores, hubo mucha duda, ¿no es cierto? Y este cambio de la Constitución no se pudo dar y nosotros no aceptamos, ahí nos resistimos en ese ámbito. Por otro lado, también hablaba el tema de la coherencia. No tenía coherencia a veces lo que nos estaba pidiendo, o sea, no tenía coherencia las preguntas que nos daban. Por ejemplo, yo analicé mucho ese tema que querían disminuir los sueldos a los servidores. Yo decía, ok, disminúyales, pero ¿qué va a hacer con ese porcentaje de dinero que va a disminuir? Nunca lo decía, no solo decía disminuir. Entonces yo decía, y ese porcentaje que va a disminuir, ¿a qué lo va a direccionar? Porque no es que yo cojo y digo, este dinero lo voy a quitar de aquí y ya, sino que siempre digo, esto lo voy a utilizar de aquí a acá. Entonces yo decía, no tiene coherencia porque no hay información, no era transparente y no era coherente. Entonces, para mí no tenía lógica decirle que sí porque no me daba ese adicional del para qué quería hacer lo que quería hacer. ¿Sí? Entonces, por ahí la comunicación que tenía el gobierno no era nada clara ni transparente. Entonces, al no haber sido clara y transparente, el gobierno no pudo hacer los cambios que quería hacer frente a todo este tema de la consulta popular. ¿Sí? Otro de los principios en este ámbito de la comunicación para generar este cambio es ser empáticos, es entender y conocer que la gente va a tener este tipo de resistencia y este tipo de miedos frente a los cambios. Entonces, por eso es importante establecer claramente dentro de la comunicación qué voy a decir, ¿sí? Y cómo contestar cuando la gente empiece a generar dudas, ¿sí? También decimos que un principio de esta comunicación es que tiene que ser bidireccional. Si hablamos dentro de la organización, es decir, que esta comunicación tiene que fluir en todos los sentidos, tanto de arriba para abajo, de un lado para el otro, como sea que se tenga que mover. ¿Ok? Y la última es que esta tiene que tener una repetición estratégica. Quiere decir que la información no solo tiene que ir una vez, sino que tiene que repetirse y volverse a aclarar y volverse a decir y volverse a informar, hasta que todos, exclusivamente todos, estén empapados del tema, estén empapados de cómo se va a hacer un cambio en ciertos ámbitos. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante dentro de la comunicación para este ámbito del cambio organizacional.